Dios y que esa palabra llegue a su corazón, llegue a su mente y podamos nosotros cambiar nuestra vida. Porque la historia de Jonás es la historia del seguidor de Dios. A Jonás, en el capítulo 1, Dios le habla, como a usted y a mí nos está hablando siempre, amados hermanos. Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios le dio un mandamiento a Jonás en el capítulo 1, versículo 1. Jonás, vete a predicar a Nínive. Ese es el mandamiento que Dios dio a Jonás. Pero Jonás decide ser rebelde a Dios. Jonás decide huir de la presencia de Dios. De repente, Jonás toma una decisión. Desciende a Jope primeramente, luego toma una embarcación y decide irse a España, a Sardis, huyendo de la presencia del Señor. Jonás, el momento que decide ser rebelde a Dios, es decir, no obedecer sus mandamientos, Jonás desciende a Jope, desciende a la embarcación y desciende abajo de la embarcación. Es una vida de descensos. Sí, amados hermanos, cuando usted no obedece a Dios, cuando usted se rebela contra Dios, es una vida de descensos. Es interesante que Jonás también, luego de estar en el interior de la nave, Jonás tiene un ataque depresivo. Jonás dice, écheme al mar, y de hecho fue echado al mar, desciende al mar, pero en el mar Jonás toca fondo. Por eso esta serie de estudios, hermanos, Jonás tocó fondo. Allí Jonás se arrepiente. En el capítulo 1, Jonás no está orando. Jonás está alejado de Dios. Pero Jonás, mediante la prueba, Jonás es transformado. Jonás es pulido. Jonás es enseñado por el Señor. Hermanos queridos, algo que todo predicador debe decir al oyente es que Dios habla por medio de sus palabras, por medio de la Escritura, pero también nos habla por medio de las situaciones de la vida. El Señor, cuando usted decide no obedecerle, Dios como un padre nos va a hablar por medio de las circunstancias, de las tribulaciones, de las pruebas. Es muy interesante lo que sucede en el libro de Jonás, especialmente lo que sucede en el capítulo 1. En el capítulo 1, Jonás no se da cuenta que está siendo instruido por Dios mediante la prueba. Jonás está durmiendo. Jonás no está orando. Pero hay alguien que sí se preocupa por las tribulaciones y por la prueba. Quien se preocupa fueron los paganos, capítulo 1, versículo 5. Eran ellos que adoraban a sus propios dioses. Cada uno adoraba a su propio Dios, pero ellos, por medio de la tribulación, se acercaron a Dios. En el versículo 16, vemos cómo esta gente pagana se convierte al Señor. Sí, amados hermanos, ellos empiezan a orar a Dios, ellos empiezan a invocar el nombre del Señor. Temen al Señor, y estos son los 3 puntos que vimos, importantes en una conversión bíblica. Número 1, temieron a Jehová. Número 2, presentaron sacrificios. Y número 3, hicieron compromisos. Toda persona que realmente quiere comprometerse con Dios, cambiar su vida, tiene que temer a Dios, tiene que hacer sacrificios. Y son sacrificios en el Nuevo Testamento, son sacrificios espirituales. Pero también es necesario el compromiso. Eso hizo la prueba con aquellos hombres. Pero Jonás no entendía, hermanos, no entendía la primera. ¿Cuánto nos evitaríamos de estar sufriendo si nosotros obedecemos a Dios a la primera? Jonás tenía que ir a predicar, pero Jonás se encontró con una segunda prueba. Jonás tocó fondo. Es interesante lo que pasa en el capítulo 2. En el capítulo 2, Jonás está orando. Versículo 1.
Es increíble cómo cambia la historia de un Jonás que está huyendo de la presencia de Dios, que no quiere orar, que no quiere saber nada de Dios. Encontramos en el capítulo 2 un Jonás en comunión con Dios y a salvo. ¿Por qué? Porque Jonás se encuentra en el vientre del pez. El pez, preparado especialmente para Jonás, este pez no es la tribulación en ninguna manera, no es el sufrimiento, sino que el pez representa el socorro, la ayuda de Dios, la salvación misma. Hermanos queridos, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, como nuestro Señor Jesucristo estuvo en la sepultura allá 3 días y 3 noches y resucitó de entre los muertos, ¿se acuerda? Entonces, Jonás está agradecido con Dios por haberle salvado. De hecho, en el capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, usted se dará cuenta, hermanos queridos, se dará cuenta que Jonás está narrando lo que le sucedió. Mire, en el capítulo 2, si usted mira en su Biblia, en el versículo 3, Jonás está en lo profundo. Y esto es algo que él se buscó. Dios le estaba llamando en una tormenta, pero Jonás no hizo caso. Por eso Jonás dice, me echaste a lo profundo. Y Jonás se encontraba en medio de los mares. Jonás estaba desesperado, estaba rodeado de la corriente, dice el versículo 3, y tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás tuvo que pasar por esta segunda prueba para entender que está mal. Muchos cristianos todavía no entienden que están en rebeldía. Hermanos queridos, es necesario las pruebas. Las pruebas nos hacen madurar, las pruebas nos hacen ser más seguros, las pruebas nos hacen entender que estamos pecando. Hay muchos cristianos que todavía siguen mintiendo, mienten, todavía siguen coqueteando con el pecado, todavía siguen en situaciones que no deben, porque todavía no entienden. Así que, bienaventurado la persona de la cual el Señor tiene misericordia, porque le está mandando pruebas, porque lo está echando a lo profundo del mar, como a Jonás, porque Jonás en la profundidad del mar, en lo más difícil de la prueba, entiende su condición espiritual. Jonás en el versículo 4 entendía que es desechado, entiende que su vida sin Dios no es una vida, entiende que su vida de pecado le está alejando de Dios. Jonás en el versículo 4 está pensando espiritualmente, está pensando en el templo de Dios. Jonás está ahorcado en el versículo 5, no puede más. Como muchas personas hoy en día ya no pueden más. No pueden con su situación económica, no pueden por su enfermedad, no pueden por diferentes situaciones que vienen a la vida. Hay gente que este día lloraron de desesperación, que ya no pueden más con las pruebas, que ya no pueden más con las situaciones. Jonás se encontraba en esta misma situación, ahorcado, ahogado con las algas. Y podemos decir confiadamente que Jonás mismo se lanzó al mar, que Jonás mismo quiso esta prueba. ¿Por qué? Porque se estaba alejando de Dios. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Jonás encontró a Dios en el sufrimiento. Jonás encontró a Dios en medio de las dificultades. Si usted está sufriendo, espero que me ponga mucha atención, hermanito, hermanita querida. Póngame atención. Porque entendemos que el sufrimiento también es un gran aprendizaje para nosotros. Nos ayuda a dejar de ver aquí a la tierra y alzar nuestros ojos a nuestro Dios Todopoderoso. Porque a veces necesitamos
para alzar la vista al cielo, que nos pase algo aquí en la tierra. Así que, hermanos queridos, el capítulo 2 es algo maravilloso. Jonás prácticamente está muerto. Jonás está enterrado vivo. En el versículo 6 encontramos cómo Jonás reconoce que solamente Dios puede sacarnos de la muerte. Solamente Dios puede sacarnos de una situación donde ya no podemos más. A veces necesitamos que el doctor diga, ya no se puede hacer nada. A veces necesitamos que el que nos está dando el crédito en el banco diga, ya no puedo esperarle más. A veces necesitamos que el jefe diga, está despedido. A veces, hermanos queridos, necesitamos abrir la refrigeradora y ver una refrigeradora vacía. A veces necesitamos perder cosas para que nosotros alcemos nuestra mirada a Dios y le supliquemos y le roguemos y nosotros aceptemos y entendamos y confiemos que Dios es eterno, poderoso y que la salvación es de Jehová. Versículo 9, amados hermanos, versículo 9, el tema central de este libro maravilloso. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, Señor. Es la voz de un cristiano, de un siervo de Dios que después de haberse alejado de Dios dice, Señor, te voy a ofrecer sacrificios. Voy a alabarte, Señor. Voy a pagar lo que me comprometí. Voy a pagar lo que ofrecí, Señor. Voy a cumplir mis votos, Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. La tribulación, queridos hermanos, amigos, hermanitas queridas, es para que nosotros reconozcamos que el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Que el único que nos da salvación es Dios. Por eso, este libro, en modo de estudio, no podríamos llamarlo Jonás en ninguna manera. Este libro debemos llamarlo Dios actuando, Dios salvando a Jonás. Dios salvando a Jonás. Dios salvando a Nínive. Dios salvando a los marineros. Esa es la historia verdadera de este libro. Porque el protagonista en esta vida es Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador, queridos hermanos. Por eso les digo, Jonás descendió. Pero ahorita, en el capítulo 2, vemos cómo Jonás renace, cómo Jonás tiene vida, cómo Jonás se levanta, cómo Jonás es salvado, cómo Jonás es puesto en un lugar seguro, cómo Jonás sale de la desesperación a la tranquilidad, cómo Jonás sale de la muerte a la vida. Cómo Jonás sale de la autosuficiencia a la dependencia con Dios. Cómo Jonás, aquel rebelde, se convierte en un hombre obediente a Dios, aunque no entiende los propósitos de Dios. Jonás necesita la prueba. Jonás necesita la tribulación, porque no escuchó la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle, en este estudio bíblico y al tercero en esta serie, quiero preguntarle, ¿usted obedece a Dios a la primera? ¿Usted escucha a Dios y hace lo que el Señor le está mandando? Jonás, no. Jonás necesita una prueba, pero no entiende la prueba. Jonás necesita dos pruebas, una más difícil que la otra, para empezar a orar a Dios, para acercarse a Dios, para entender cómo nuestro Dios es todopoderoso, es grande y puede utilizar el viento
puede utilizar la tempestad, puede utilizar un barco, puede utilizar hasta una persona pagana para hablarnos, puede utilizar un pez para salvarnos. Él es nuestro Dios eterno, todopoderoso. Jonás es salvado en la playa. Jonás, imagínese a Jonás mojado, Jonás ahí en la playa pensando y agradeciéndole al Señor. Estoy vivo, gracias al Señor. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Jonás entiende a la segunda, hermanos queridos. ¿Usted entiende la palabra de Dios a la primera o a la segunda? Yo creo que algunos hasta la tercera y la cuarta y la quinta. Espero que entendamos a la primera, hermanos. Y note algo interesante. Capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. La palabra de Dios no cambia, hermanos queridos. ¿Sabe quién cambia? Nosotros. Nosotros somos los que cambiamos de decisión, de parecer. Nosotros somos aquellos que nos olvidamos de la palabra de Dios, pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Él es el mismo. Él es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Y Jonás entiende la segunda, porque le dice ahí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ese es el mandamiento para Jonás. Predicar, anunciar el mensaje. ¿Cuál mensaje? No se trata de un mensaje inventado por Jonás. No. Es un mensaje bajo la voluntad de Dios. Es un mensaje divino que debía ser predicado en esta ciudad. Hoy en día la gente quiere predicar mensajes bonitos, mandamientos bonitos, que a ellos les parecen bonitos. Pero les digo una cosa, hermanos queridos. Dios quiere que prediquemos el mensaje que yo te diré, el mensaje de Dios. Ese es el mensaje que debemos predicar. El Señor nos envió a nosotros a predicar el Evangelio, pero nosotros fracasamos en el trabajo ministerial cuando predicamos nuestro propio mensaje. Nosotros debemos aprender a hacer caso a Dios. La gente empieza a predicar cómo a Dios le gustaría que le adoren, cómo a Dios le gustaría que le alaben. A veces ellos piensan que a Dios le gusta que le adoren de la manera que a ellos les gusta, con el ritmo musical que a ellos les gusta. Hermanos queridos, debemos entender que nosotros debemos predicar el mensaje que el Señor nos manda. Un mensaje sin adulteraciones, un mensaje que lo manda el Señor. Imagínese, usted celebra la cena los días domingos. Y usted dice, no, a mí me gusta un seco de carne. Me gusta arroz, carne y plátano. Y una Coca-Cola. Eso me gusta a mí. Eso es lo que le gusta a usted probablemente. Probablemente sea delicioso. A otro le gustará una pizza. Pero el Señor, y usted entiende que Dios mandó en la Santa Cena hacerlo como Dios quiere. Y para el Señor es un pan sin levadura y el jugo de uva, el fruto de la vid. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros debemos hacer lo que Dios quiere. Y esos son los mandamientos que el Señor nos mandó a enseñar. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos desagradarnos a nosotros. No hacer lo que a nosotros nos gusta, sino hacer lo que a Dios le gusta. Por eso Jonás estaba yéndose a España.
porque no quería hacer la voluntad de Dios, porque a él no le gustaba lo que Dios le mandó a hacer. Pero Dios quería que Jonás vaya a Nínive a predicar su palabra, a predicar su palabra. Capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Jonás se hubiera librado de esas dos pruebas, de ese viaje que tuvo que gastar su dinero para irse a Tarsis, se hubiera librado del sufrimiento, del alga, de la falta de oxígeno ahí metido en el mar, y de ese viaje tan incómodo de 3 días y 3 noches dentro de un pez. Si hubiera librado de todo eso, si hubiera obedecido a la primera. Pero Jonás obedece a la segunda, a la tercera. Él es Jonás. Pero Jonás, en el versículo 3, es un siervo de Dios que está restaurado. ¿Por qué? Porque va a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hay dos personas en este mundo. Personas que viven de acuerdo a sus propias ideas, personas que viven de acuerdo a sus propios criterios, personas que viven de acuerdo a sus propias maneras, pero hay otras que viven conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice. Y Jonás, gracias a Dios, entiende y ahora está conforme a la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Imagínese, en la ciudad donde vivo, en vehículo usted puede cruzarse desde un extremo, desde el sur hasta el norte, puede cruzarse en vehículo en 20 minutos. Tiene 500,000 de habitantes. Esta ciudad, Nínive, era grande, era muy grande. Y en ese tiempo, bueno, tenían su casa y su terreno grande. Para cruzar Nínive se demoraban 3 días de camino. Y Jonás es un predicador con un don maravilloso, es un profeta de Dios que tenía esta capacidad de que la gente lo escuche, de poder predicar con fuerza la palabra de Dios, de hacerse entender, de comunicar el mensaje de Dios. Es una persona con talentos. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen muchos talentos. Son muy buenos en lo que hacen. Son personas que el Señor les ha dado talentos maravillosos, pero ya están enredados en lo profundo del mar, enredados con las algas. ¿Por qué? Porque están huyendo de sus responsabilidades, huyendo de la presencia del Señor. Así se encuentran muchos cristianos. Saben hacer un buen trabajo en la iglesia, pero no entienden. Todavía no entienden cuál es el propósito de Dios. Todavía no obedecen a Dios. Todavía están en rebeldía. Y muchos de ellos están todavía en tribulaciones. Y muchos de ellos no están obedeciendo a Dios. No están obedeciendo a Dios. Y esto es un problema muy grande, espiritual. Es un problema del alma, como lo vimos en el capítulo 2. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Ya estaba caminando un día, imagínense, este hombre rendía en el trabajo, rendía. Un día predicando la palabra de Dios. Y había estado cumpliendo ya 1/3 del mandamiento de Dios. Y lo maravilloso es que aquí, en el versículo 4, encontramos el mensaje que Dios dio a Nínive. ¿Usted quiere saber? Lea conmigo. Versículo 4. Y predicaba diciendo, ¿qué decía este Jonás? Decía lo siguiente.
Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Decía Jonás. ¿Cómo lo diría, hermanos? Yo me estoy imaginando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo hacía, hermanos, con una potencia, con una fuerza. Y regresaba a ver el que estaba trabajando con su herramienta ya. Y escuchaba y le decía, mira a su compañero, mira, escucha. De aquí a 40 días Nínive será destruida, decía Jonás. Y predicaba todo el tiempo. El Señor le dio esa capacidad, esa fuerza, esos pulmones, esa energía. Debió ser un hombre muy fuerte en su voz, hermanos. Predicando, enseñando el mandamiento que Dios le dio. O la palabra que Dios le dio. Y alguno dirá, no, ¿cómo va a convertirse la gente con esas palabras tan cortas y tan sencillas? Bueno, esas son las palabras de Dios. Son las palabras necesarias que necesita escuchar una persona. Por eso el cristiano, el predicador, no inventa. No inventa. Por eso cuando una persona dice, mira, te invito a la iglesia, hay un edificio muy bonito y hay clases de niños y tenemos consejería y tenemos, hermanos queridos, así no se evangeliza, en ninguna manera. Nosotros debemos aprender a enseñar a la gente el evangelio. Debemos aprender a enseñar lo que Dios manda. Y este mensaje es un mensaje sencillo, como lo es el Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el Señor Jesucristo murió por un pecador, por usted y por mí. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es el Evangelio sencillo del Señor. Y que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. La gente tiene que creer que Dios le ama, que Dios tiene misericordia y que Dios quiere perdonarle y que necesita creer, necesita transformarse, cambiar su vida. Porque Dios quiere una reconciliación, Dios quiere perdonar sus pecados, Dios quiere darnos una vida nueva y necesita una persona ser lavada, limpiada, necesita ser justificada, necesita ser bautizada, entrar en las aguas y salir limpia, porque esa es la obediencia al Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Necesitamos, hermanos, entender que Dios quiere que nosotros prediquemos lo que Él mandó para los ninivenses. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso era lo que debían escuchar. Y hoy en día se predica algo parecido, hermanos queridos. Hoy en día se dice, el Señor Jesucristo vino, pero fue a los cielos y va a venir por segunda vez. Va a venir para retribuir, para castigar a aquellos que no obedecen el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y a muchos los va a tomar por sorpresa. Porque el día del Señor no sabemos cuándo es. No lo sabemos. Pero va a venir por segunda vez. Así que, hermanos, nosotros también, así como los ninivenses, los seres humanos somos advertidos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, ya no como abogado, porque en este momento es abogado. El Señor Jesucristo va a venir como juez y va a venir para castigar al malo, pero va a darnos
la redención final a todos aquellos que hemos obedecido su santo evangelio, aquellos que obedecemos su palabra y aquellos que cambiamos nuestra manera de vivir por las pruebas. Nos va a ayudar a salir adelante y nos va a dar salvación eterna. Así que continuemos leyendo lo que estamos en Jonás capítulo 3. Y mire lo que sucedió, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este mensaje tan sencillo llegó a sus corazones y ellos creyeron a Dios. Es bonito esto. Es bonito cuando una persona entiende el mensaje de Dios. Creyeron a Dios y ellos hicieron algo. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y usted se preguntará, ¿qué es eso, cilicio? No se trata de un elemento de la tabla periódica, por si acaso. No se trata de un nombre de alguna persona. No. Cilicio son ropas ásperas. Y esto es interesante y a mí me encanta esto porque esa gente primero dejó de comer, dejaron de comer. Segundo, se pusieron ropas ásperas, es decir, ropas incómodas. ¿Para qué hicieron eso? Para dar a entender a Dios que están arrepentidas. Si Dios a mí no me perdona, si yo estoy en una relación alejada con Dios, esto debe incomodarme. Esto debe hacerme sentir mal. Si mi espíritu no entiende, con mi razonamiento voy a hacer entender a mi cuerpo. No voy a probar comida. Además de eso, me voy a poner ropa incómoda. ¿Sabe por qué? Porque el pecado debe incomodar al ser humano. Debe incomodarnos estar alejados de Dios. De eso se trata el cilicio. El cilicio ayudaba a la gente a entender el sufrimiento. En algún momento yo miré algo en el internet y era un hombre que por estar viendo el celular, este hombre no se fijó en el camino y chocó. Y él estaba su cara negra, estaba hinchada, sus ojos no se los veía, estaban rojos lo poco que se miraba. Y él decía, yo estoy aquí por mi imprudencia. En la entrevista, porque le entrevistaron. Yo estoy aquí por mi imprudencia. Me fui al doctor y gracias a Dios no tengo nada. Dios me perdonó la vida, decía este hombre. El doctor me medicó y yo le pregunté al médico, ¿cuáles son las pastillas de dolor? ¿Y cuáles son las pastillas que me ayudarán a desinflamar mi cuerpo? Y el doctor le indicó. Y este hombre decía, ¿sabe qué? Yo no me voy a tomar las pastillas del dolor porque quiero sentir el dolor. Para estar arrepentido. Para nunca más manejar con el celular. Decía este hombre. Y decía, nunca haga eso. Porque este hombre estaba arrepentido. Estaba arrepentido y quería incomodarse para no volver a hacerlo. Y esta gente está haciendo lo mismo, está incomodándose. Es muy interesante eso. ¿Quién lo hizo? Desde el mayor hasta el menor. ¿Quién dio el ejemplo? Los adultos. Ellos dieron este ejemplo. Versículo 6. Y mire el don que tenía Jonás. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Imagínese. Se llegó a entender la palabra de Dios hasta las autoridades, hasta Nínive, hasta el reinado de Nínive. Y este hombre también se levantó. El rey se levantó de su silla de rey, se despojó de su vestido, de su autoridad, de su poder, se despojó
¿Y qué hizo? Y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hermanos queridos, este rey también nos da una enseñanza a nosotros. Hay que ser humildes. Hay que despojarnos de ese orgullo, de esa autoridad, de esa autosuficiencia y también vestirse de humildad, incomodarse de sus pecados, de sus transgresiones, de su desobediencia. Y es interesante cómo este rey, el rey de Nínive, va a ser un cambio nacional. Esta autoridad, hermanos queridos, que él va a manifestar con respecto a la palabra de Dios, es un ejemplo para todo ser humano. Es un ejemplo para usted y para mí. Porque mire lo que va a hacer este rey. Número uno, él se despoja de su autoridad para incomodarse primeramente. Se incomoda. No solamente eso, se sienta sobre ceniza, señal de arrepentimiento, señal que es polvo. Ahora, en el versículo 7, mire lo que hace. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con toda la autoridad que tenemos, con todos nuestros representantes, con todas nuestras autoridades. Diciendo, y mire lo que dice este hombre, este rey: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Aquí todos nos arrepentimos, dijo este rey. Todos, hasta los animales, todos. Nadie puede estar tranquilo, nadie puede estar contento, nadie puede estar satisfecho. Aquí todos vamos a estar necesitados. Todos necesitamos entender que Dios es nuestro Señor. Y que nadie puede estar bien, que nadie puede estar satisfecho con comida si estamos mal delante de Dios. Esto es lo que hizo este rey. Versículo 8, mira el mandamiento: sino cúbrase de cilicio hombres y animales. Y no solamente cúbrase, sino, ¿qué más? Clamen a Dios fuertemente. Si usted no está arrepentido de sus pecados, ¿para qué va a orar? ¿Para qué va a clamar al Señor? No tiene sentido, hermanos. Si yo voy a orar a Dios, tengo que ir arrepentido. Hay mucha gente que quiere orar al Señor sin arrepentimiento. Y hay gente que dice: yo estoy orando a Dios y sigo pecando. Usted sigue pecando porque todavía no se ha arrepentido. Ese es el mensaje para esas personas. Una persona clama al Señor cuando está arrepentido. Y les dice: clamen a Dios fuertemente. Hermanos, cuando usted va a orar, tiene que entender que Él es Dios. No está hablando con una autoridad aquí en la tierra. No está hablando con una persona importante. Usted está hablando con Dios. Y la idea de clamar significa que hay que postrarse, que hay que ser humildes ante el Señor. Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este rey se convierte en un predicador, hermanos. Esto es increíble. Todo ninivense debe entender que sus pecados son como carne podrida en las manos. No puedo estar tranquilo delante del Señor con carne podrida en mis manos, con los pecados que me ensucian, con los pecados que me hacen sentir un olor desagradable.
Debo entender que estar mal delante de Dios con transgresiones es estar en un estado de podredumbre, en un estado de como algo que se está descomponiendo, hermanos. Este rey explica a la nación, educa a la nación, que no se puede vivir así delante de Dios, que hay que convertirse, que hay que incomodarse, que hay que clamar al Señor. Hoy en día, todo cristiano, y quiero hablarles a los padres de familia que me están escuchando en esta noche, todo padre de familia tiene que mirar a este rey y tiene que imitarlo. No puedo ser un cabeza de hogar, no puedo ser un predicador, no puedo ser un pastor de la iglesia si yo no hago lo que hace el rey. El padre de familia debe decir, en esta casa se respeta a Dios. En esta casa nos incomodamos con el pecado. En esta casa se clama al Dios Todopoderoso. Aquí nadie hace lo que quiere. Aquí todos hacemos lo que Dios quiere. Así debe actuar un padre de familia en un hogar. Aquí nadie llega a las horas que no se debe. Pero lamentablemente hay muchos hogares donde los hijos llegan borrachos, donde los hijos insultan a sus padres, no honran a sus padres, desobedecen a sus padres. Hoy en día hay hogares donde sus mujeres no se sujetan a sus esposos. Y lamentablemente hoy en día hay padres de familia que son irresponsables en su casa. Son irresponsables. Les invito a que tomemos decisiones sobre nuestra vida. Decisiones para que un hogar sea lo que Dios quiere que sea un hogar. Para que una iglesia sea lo que Dios quiere que sea una iglesia. Por eso, en la iglesia de Cristo se respeta la palabra de Dios. Se predica lo que Dios quiere que se predique. Se enseña lo que dice la palabra de Dios, la doctrina apostólica. No podemos decir que honramos a Dios si nosotros todavía vivimos en pecado. No se puede hacer eso. Tenemos que incomodarnos. Tenemos que convertirnos a Dios. Me gusta la historia de Nínive. Me encanta la historia de Nínive. Me gustan las decisiones que han tomado ellos. Pero una pregunta quiero hacerle. ¿Qué decisiones usted tomará sobre su propia vida? ¿Qué decisiones usted tomará sobre su familia en la congregación donde está? Debemos aprender a tomar decisiones. Porque la palabra de Dios no debe ser predicada en vano. La palabra de Dios no tiene que regresar vacía. La palabra de Dios termina haciendo lo que Dios quiere que se haga. Y mire lo que dice en el versículo 9. El rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira, hermanito, hermanita, Jonás predica lo que Dios le manda, y quien se convierte en el predicador de toda una nación que es tan grande como 3 días de camino, es el mismo rey. El rey está predicando más palabras, más cosas que el mismo Jonás. Qué maravilloso que es Dios. Ojalá Dios, dice este rey, al ver nuestro arrepentimiento, al ver nuestros ayunos, nuestra incomodidad, decida no castigarnos. Debemos también nosotros, hermanos, tener la humildad de este rey. Debemos dejarnos de orgullos, debemos dejarnos de rebeldías y orar a nuestro Dios fuertemente. Debemos acercarnos al Señor. Probablemente en esta noche nos estén escuchando personas que por casualidad llegaron al Facebook
o a YouTube o se conectaron con nosotros. En el amor de Cristo, le pedimos, bajo la autoridad de Cristo, que toma decisiones sobre su vida. Que se decida cambiar su vida. Que se convierta al Señor, como lo hicieron los marineros, como lo hizo Jonás y como lo está haciendo esta gran nación. Debemos tomar decisiones sobre nuestra vida. Y hay algunos cristianos que todavía no entienden que también deben sujetarse a la palabra de Dios y pedimos que se restauren, que vuelvan a los caminos del Señor también. Y hay padres de familia que todavía no deciden servir al Señor con su familia. ¿Qué hace un padre de familia sin sus hijos al lado de ellos? Debemos estudiar la palabra de Dios todos. Tenemos que seguir adelante todos. Tenemos que llegar al cielo todos. Amados hermanos, queridos, en el amor de Cristo encontramos esta gran enseñanza en el capítulo 3 de Jonás. Una enseñanza que nos hace reflexionar, que nos ayuda a acercarnos a Dios de todo nuestro corazón. Versículo 10. Entendemos que Dios miró su maldad, porque en el capítulo 1, versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios miró su maldad, pero también Dios es misericordioso. Y Dios, además de mirar su maldad, cuando una persona se arrepiente de corazón, también mira eso. Mire el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron. O sea, lo que ellos hicieron no fue algo de fingimiento, hermanos queridos. Lo que hicieron ellos fue una conversión legítima. Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios decidió perdonar a Nínive. Y cuando una persona hoy en día también se arrepiente, cambia su camino, Dios también es fiel. Fiel a su pacto, fiel a sus promesas. Hay una esperanza para la persona que se ha alejado de Dios. Hay una esperanza. Pero Jonás es un siervo de Dios que no entiende a Dios. Le obedece a Dios. Camina de la mano de Dios, como el título de este estudio. Obedece a Dios, pero no le entiende. No le entiende porque todavía no ha madurado. Porque la vida del cristiano es un proceso de madurez. Es un proceso en que vamos entendiendo la vida, entendiendo el propósito de las pruebas, el propósito de las circunstancias. Jonás, mire lo que pasa en el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Como un hombre de Dios predica la palabra durante 3 días y se convierte en todos, se pone triste. Como un predicador se enoja porque la gente se convierte. Bueno, eso lo vamos a ver en el último capítulo de esta serie de estudios acerca de Jonás. Espero que este estudio haya llegado a su corazón y les agradezco por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.